Hola a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy el tema que vamos a tratar es un poco más básico que los demás temas que habíamos tratado en anteriores clases de inglés y es el tema de cómo hacer preguntas en inglés. Bien. Primero vamos a comenzar por qué tipo de pregunta es la que queremos hacer. Tenemos dos opciones. La primera opción será si quiero hacer una pregunta que se conteste con un sí o con un no. O sea, una pregunta un poco más cerrada. Este tipo de pregunta le vamos a llamar yes-no question. O sea, pregunta de sí o no. Y la otra será information question. La pregunta de información o information question va a ser aquella en la que yo busco como respuesta algo más que un sí o un no. ¿Ok? Bien, entonces, primero que nada tengo que saber eso. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Necesito que la persona me conteste con un sí o con un no? ¿O necesito más información? Vamos a comenzar con las yes-no question. Posteriormente, una vez que sé que es una de tipo de sí o no, ahora lo que quiero es saber en qué tiempo la voy a formular. Tense es el tiempo gramatical. O sea, si quiero hacer la pregunta sobre algo del pasado, sobre algo del presente, algo del futuro, algo del presente que esté ocurriendo en este momento, o sea, presente continuo, o a lo mejor preguntando si la persona ha hecho algo o por alguna experiencia que sería presente perfecto. Entonces, sí es necesario saber o al menos tener un conocimiento de las estructuras de los tiempos para así poder crear las oraciones. Si ahorita están batallando un poco con los tiempos gramaticales, les recomiendo ver los videos que hicimos hace un tiempo. Lo dejo en la lista de reproducción. Y esos videos los hicimos basados en, o sea, nos basamos haciendo un curso de inglés un poco más básico, se ven varios tiempos gramaticales y se ven de una forma más simplificada y rápida. Entonces se los recomiendo mucho, los dejo aquí en la descripción. Una vez que yo ya sé en qué tiempo voy a hacer mi pregunta, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer mi pregunta en presente simple. Muy bien. Si yo quiero hacer mi pregunta en presente simple, ahora me tengo que fijar si es el verbo que necesito, el verbo ser o estar, o si es cualquier otro verbo que no sea el verbo ser o estar. Si se trata de este verbo es el to be. Entonces voy a comenzar por ese verbo. Por ejemplo, si mi sujeto es I, pues empiezo con am y me queda am I. Are you, si el sujeto es tú. Is he, si el sujeto es él. Or is she, si el sujeto es ella. Quiere decir que comienzo por la conjugación del verbo to be en presente seguido de la persona o sujeto. Entonces, aquí yo estoy preguntando, yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, él es o él está. Y después, entonces sí voy a preguntar, pues con el complemento u objeto. Por ejemplo,
Am I tall? Yo soy alto. Are you tall? Voy a usar el mismo ejemplo. Is it tall? Él es alto. Y entonces yo ya tengo de manera muy rápida mi pregunta que se responde con un sí o con un no en presente simple. En el caso de que estuviera usando el verbo ser o estar. Si yo quiero preguntar con cualquier otro verbo que no sea el verbo ser o estar, pues la estructura va a ser diferente. Quiere decir que ahora voy a comenzar por do, que es mi auxiliar, o does. ¿Para cuál utilizo el do? El do lo voy a utilizar para el sujeto I, para el sujeto you, we and they, esos sujetos. Y el does para el sujeto he, she and it. Por ejemplo, ya no estoy preguntando si soy o estoy, sino cualquier otro verbo. Por ejemplo, si dijera do I, voy a colocar un verbo. Digamos que voy a utilizar do I work, el verbo trabajar, y estoy preguntando yo trabajo, do I work, como si te preguntaras a ti mismo. Igual puedo cambiar el sujeto do you work, tú trabajas, do they work, ellos trabajan, do we work, nosotros trabajamos. Y de igual manera acá, que es does he, nada más agrego el verbo. Does he work? Sin necesidad de mover nada, ni conjugar nada más. Does she work? Sería ella trabaja, y does it work? Eso trabaja o eso funciona. Ok, entonces, ¿en qué casos es que yo utilizo estos de arriba? Solamente cuando yo quiera decir el verbo ser o estar, el verbo to be. Si yo no quiero decir tú eres o tú estás, él es o él está, nosotros somos o estamos, si no quiero preguntar por eso y quiero preguntar, por ejemplo, tú estudias, él cocina, ella se ejercita, cualquier otro verbo va a ser esta otra estructura de abajo, ¿ok? Importante nada más memorizar cuáles llevan do y cuáles llevan does, que les mencionaba ahorita. Do es con I, you, we and they. Does es con he, she, it, ¿ok? Y sus equivalentes. Muy bien. Ahora, todo esto es si yo quiero hacer la pregunta en presente simple. Si yo quisiera hacer la pregunta en pasado simple, pues va a ser diferente. Pasado simple, o sea, mi pregunta sobre algo que ocurrió. En ese caso, de igual manera, si es el verbo to be, pues selecciono el verbo to be, nada más que en pasado, por ejemplo, was I, were you, was he. Ahora voy a utilizar el mismo complemento nada más para que nos quede claro la diferencia que hay. Si yo dijera was I tall, estoy preguntando yo era alto. Were you tall? ¿Tú eras alto? Was he tall? ¿Él era alto? Entonces todo esto con el verbo ser o estar. Ok, nada más que este está conjugado en pasado. Acá como era presente, yo preguntaba yo soy alto, tú eres alto, él es alto. Y acá yo pregunto era, eras,
era, etc. Solamente cuando yo quiera decir el verbo ser o estar y que esté hablando de pasado. Muy bien. Ahora, si yo quisiera hablar de pasado, pero cualquier otro verbo que no sea el verbo ser o estar, entonces voy a moverlo un poco hacia acá porque ya no cabe. Entonces utilizaría, en lugar de do o does, ahora utilizo did. La ventaja del pasado es que ya no tengo que hacer diferencia entre el do y el does, porque ya todos los sujetos van a llevar did. Entonces, por ejemplo, sería did he, did I, did you, did we, did she. Entonces, did he work? ¿Él trabajó? Está en pasado la pregunta. Y así puedo hacer con cualquier verbo. Did he exercise? Did he study? Did he watch TV? También como el complemento, o sea, pueden ir más palabras después del verbo. Ahorita lo estoy imaginando simple para poderlo procesar más rápido, pero sí pueden agregar un objeto aquí. Muy bien, entonces hasta ahí con presente simple, con pasado simple, las preguntas de sí o no. Ahora, ¿cómo haría estas mismas preguntas, pero con preguntas de información o más abiertas? Quiere decir que no solamente busco un sí o un no como respuesta, sino que estoy buscando más información. De igual forma, tengo que identificar primeramente el tiempo gramatical en el que estoy hablando, que era lo que les mencionaba aquí antes, ¿no? Y ahora otra cosa que tengo que tener muy presente es las preguntas WH. Las preguntas WH, que tal vez ya las han escuchado, son varias, ¿no? Pero aquí les voy a poner algunos ejemplos. Serán todas aquellas preguntas de información, como por ejemplo, what, que podríamos traducirla como qué, o a veces la usamos como cuál. Depende de la traducción. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. Which, cuál, cuando estás hablando de opciones limitadas o visibles. ¿Y qué otra? Who, quién. Y hay más, solamente que ahorita la voy a dejar con esas para mantenerlo un poco simple. Ahora, ¿qué es lo que necesito con estas preguntas de información? Voy a utilizar las mismas estructuras que tengo de este lado, nada más que al inicio agrego una de estas preguntas de información. Primero, coloco la pregunta WH, la que yo necesite, qué, cuándo, dónde, y después la estructura que ya analicé en esta parte, que ya comprendí. Si tú quisieras preguntar, yo soy alto, ¿quieres preguntar por qué soy alto? Entonces tomas la pregunta WH, es el why, y después tomas la estructura de acá, de soy alto. Why am I tall? Why am I tall? ¿Por qué soy alto?
Entonces es bastante sencillo porque ya me sé la estructura, nada más tengo que agregar la pregunta WH al inicio de la estructura. Y la respuesta de este ya no va a ser yes or no, sino que va a ser más información. Por eso se llaman information questions. Otro ejemplo. Si yo quiero preguntar, ahora no con el verbo to be, sino con algún otro. Por ejemplo, ¿dónde trabaja él? Bien, primero tomo el dónde, where, y luego él trabaja él. Does he work? Where does he work? Y ahí ya dice dónde trabaja él. Ya no me van a contestar con un sí y un no, sino con la respuesta del lugar donde él trabaja. Lo mismo sería si yo quiero preguntar en pasado, ya sea con el verbo to be o con cualquier otro verbo que donde utilizaré el did. Por ejemplo, digamos que quiero hacerlo con el verbo to be en pasado de acá y quiero preguntar. Va a quedar un poco extraña si preguntara con este, porque él era alto. Pero bueno, vamos a hacerla de todas maneras, solo para que vean la estructura. Why was he tall? Aunque les digo, está un poco extraña la pregunta, pero seguro hay un contexto en el que pueda entrar. Y también para mostrarles la estructura. Why was he tall? Pregunta WH y después la estructura como ya la teníamos con verbo to be en pasado, sujeto y complemento. De igual manera, si yo quisiera tomar cualquier otro verbo en donde utilizo el did, sería igual colocar primero la pregunta WH y luego lo demás. Por ejemplo, ¿cuándo trabajó él? When, tomo el cuándo. Y después la pregunta, did he work? ¿Trabajó él? Muy bien. Bueno, entonces hasta ahí vamos más o menos bien con las estructuras, ¿verdad? Ahora, recuerden esta estructura de yes, no questions, information questions y que teníamos presente simple y pasado simple. Ahora vamos a seguir con la misma estructura de yes, no question. Creo que sí se alcanza a ver. Sí. Y de information question. Y ahora voy a hacer otro tiempo gramatical. Ahora quiero utilizar present continuous. Present continuous no es para nada complicado, es presente continuo para oraciones que están ocurriendo en el momento, acciones que no han finalizado o acciones de planes a futuro. Present continuous, aquí lo tenemos. ¿Cómo voy a hacer esta estructura para pregunta? Como saben, el present continuous utiliza el verbo to be en presente. Por lo tanto, inicio con am, are o el is, dependiendo mi sujeto. Los sujetos, am I, es el único que lleva am. Are you, are we o are they? Is he, is she, or is it? Y después un verbo
que va a terminar en ing. Por ejemplo, am I working? Yo estoy trabajando. Are you working? ¿Tú estás trabajando? Is he working? ¿Él está trabajando? ¿Cuál es la diferencia con, por ejemplo, que teníamos acá? Lo voy a poner aquí encima. Presente simple. Bueno, acá sí empieza igual. ¿Ven cómo empieza igual? Solo que aquí yo utilizaba un complemento. En este caso era un adjetivo. Pero acá voy a utilizar un verbo, otro verbo aparte del verbo to be, y que termine en ing. Entonces, sí es diferente. Si recuerdan, present continuous. Si no, pues aquí debajo les comentaba, les dejo el enlace para checar todas esas estructuras gramaticales que a lo mejor no tenemos tan claras. Entonces me queda, am I working? Yo estoy trabajando. Are you working? ¿Tú estás trabajando? O is he working? ¿Él está trabajando? Ahora, así es mi estructura. Cuando es solamente una pregunta de sí o no, presente continuo. Si quisiera hacerla, pero de información y no de sí o no, pues agrego al inicio una pregunta WH como las que veíamos hace rato. Y me va a quedar el resto de mi estructura igual. Entonces, comienzo por pregunta WH más toda la estructura que tengo acá. O sea, verbo to be en presente, que tengo 3 opciones, am, is o are, dependiendo del sujeto que yo vaya a emplear, más el sujeto o persona, más un verbo terminado en ing. Por ejemplo, si yo quiero preguntar ¿dónde estás trabajando? Pues tomo el dónde primero, que será el where. Aquí lo tienen. Se los vuelvo a poner para que lo vean. Aquí está el dónde, ¿no? Where. Y después la estructura que ya tengo acá. Are you working? Where are you working? ¿Dónde estás trabajando? Y ya la persona no me va a responder con un sí o no, sino que me va a dar una respuesta completa. Where are you working? I'm working at this restaurant, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces eso sería con present continuous. Si quisiera utilizar con otro tiempo gramatical, por ejemplo, con present perfect, que recuerden que present perfect, a pesar de que su nombre es present, pues es un tipo de pasado. Acciones pasadas, experiencias, en su mayoría, o indicar una acción que ya ocurrió pasada, pero sin especificar cuándo ocurrió exactamente, a diferencia de cómo lo hacemos con pasado simple. Igual si este no lo tienen muy claro, también aquí hay un video en la lista que les he dejado aquí debajo. Present perfect. Bien. Este va a llevar auxiliares diferentes. Voy a comenzar por have o has. ¿Cómo sé cuándo utilizo have o cuándo utilizo has? Bueno, el have lo voy a utilizar con sujetos I, you, we and they.
y el has con los demás sujetos, he, she, it. Ok, entonces, have I or have you. Have you es el que vamos a ver como más seguido, ¿no? Porque lo utilizamos para segunda persona, pero igual se puede hacer con los demás sujetos. Has he. Y después, fíjense, sigue un verbo en pasado participio. Si no saben todavía lo que es el pasado participio, también les dejo el video de eso aquí en la descripción. También pueden ingresar a nuestro sitio web, les dejo el enlace y ahí pueden leer con detenimiento, ver algunos ejemplos, ejercicios descargables, imágenes, etcétera, que les pueden ayudar a comprender un poco mejor. Y pues no dejen de visitarlos, se los dejo aquí. También olvidaba mencionarles que los descargables pues los pueden tanto utilizar digital o imprimirlos y trabajarlos a mano. Bien, entonces tomemos el verbo en pasado participio después del sujeto. Si se trata de un verbo regular, es sencillo porque va a terminar en ed. Por ejemplo, si yo tomara el de work, que es regular, pues solamente agrego ed y me queda worked. Y la pregunta será, have you worked? ¿Tú has trabajado? Has he worked? ¿Él ha trabajado? Pero les recuerdo que no todos los verbos son regulares, no todos van a terminar en ed. Hay muchísimos verbos irregulares y hay que memorizarlos. Súper importante memorizarlos. Have you worked? Es una pregunta de sí o no. Has he worked? También es una pregunta de sí o no. Si quisiera hacer esto mismo, pero a través de una pregunta de información, pues agrego una de las preguntas WH al inicio de la estructura, igual como lo he estado haciendo, ¿no? Pregunta WH más auxiliar have o has, dependiendo del sujeto que vas a utilizar, seguido pues del sujeto. Y después el verbo, solo que esta vez el verbo será en pasado participio, como les comentaba. Bien. ¿Cómo hago eso? Bueno, tomo cualquier pregunta que yo necesite, que pueda emparejar con ha trabajado o has trabajado. Por ejemplo, si quiero preguntar ¿dónde has trabajado? Tomo el mismo dónde que tengo aquí arriba, el where. Una pregunta bastante común, por ejemplo, en las entrevistas laborales, ¿no? Where have you worked? Where have you worked? ¿Dónde has trabajado? Este mismo worked que usamos acá. Bien. Entonces, importantísimo saber para qué se usa cada tiempo gramatical y qué elementos lleva cada uno. Sé que a veces no nos gusta mucho estudiarlos, pero sí son bastante importantes para saber cómo utilizarlos, para saber cuándo, sobre todo, me sirve cada uno. Y más que nada, porque la mayor parte del tiempo en el que estamos hablando el idioma, pues vamos a estar mezclando los tiempos gramaticales, o sea, no siempre vamos a hablar todo en presente o todo en pasado, sino que existe una mezcla de los tiempos gramaticales al momento en el que estamos hablando. Bien, entonces, ya vimos presente simple, pasado simple, present continuous, present perfect o presente perfecto. ¿Y qué les parece si ahora vemos
Futuro, porque podríamos hacer pasado continuo o podríamos hacer presente perfecto continuo, pero me interesa más que veamos como a grandes rasgos, no tan detallado. Entonces vamos viendo futuro. Bien, primero veamos futuro con going to. Que también tenemos un video específico de las diferencias entre cuando utilizar going to, cuando utilizar will, dependiendo de qué quieres dar a entender. Por ejemplo, going to, pues usualmente lo vamos a utilizar para planes, cuando ya tienes un plan de algo y sabes que así será, o que al menos así planeas que sea, es con going to. Entonces, ¿cómo haría una pregunta con futuro de going to? Bueno, el going to utiliza el verbo to be. Voy a empezar con am, are, or is. Muy similar a como comenzaba acá arriba. Después el sujeto, am I, are you, are we, or are they. Is he, is she, or is it. Y después el going to. Todos van a llevar going to, así igualito. Going to. Going to. Y seguido de aquí pues va el verbo, pero el verbo sin modificarle nada. Por ejemplo, am I going to work? Yo voy a trabajar. Are you going to work? Tú vas a trabajar. Todo es con función de futuro. Is he going to work? Él va a trabajar. Futuro. Todas estas son de yes, no, o sea, se responden con un sí o con un no. Si quiero hacer pregunta de información, pues agrego la pregunta WH al inicio de la estructura. Pregunta WH más verbo to be, 3 opciones. Este será en presente, am, is o are, dependiendo del sujeto. Después, sujeto. Bueno, aquí ya les escribí going to, pero de ahí va sujeto y luego going to. Pregunta WH, verbo to be, sujeto, going to y un verbo sin modificar. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar, ¿dónde vas a trabajar tú? Primero tomo el dónde, where. Luego are, que es la conjugación correcta para el sujeto you. Where are you? Aquí está el sujeto. Muy importante que no lo olviden, como olvidé ponérselos acá arriba, pero bueno. Where are you going to? Ahora sí el going to. Y después el verbo tal cual, así, work. Where are you going to work? ¿Dónde vas a trabajar? Y listo. Muy sencillo. Una vez que hemos comprendido pues el paso a paso. Ahora, ¿cómo haría yo una pregunta también a futuro, pero utilizando ahora el will? Bueno, futuro con will, que también lo pueden ver en otro de nuestros videos, donde hacemos el contraste de los diferentes tipos de futuro, como present continuous, going to y will. Pues verán que el will usualmente lo utilizamos para expresar una decisión que tomamos en el momento sobre algo futuro que haremos. Es decir, es opuesto al going to, en el sentido que el going to es un plan
Y el will es algo que surgió en ese momento o que es más improvisado. Bien. Comienzo con will. Es mucho más corta la estructura. Y después el sujeto, porque todos los sujetos van a llevar la misma estructura, entonces no hay mucha diferencia. Will I, will you, will he, will she, will we or will they, todos llevan la misma. Y después el verbo también sin modificar, o sea, sin moverle nada. Will you work? ¿Trabajarás? Y recuerden que la diferencia con going to en cuanto a uso será que esta es una decisión del momento. O también puede hablar acerca de voluntad. Entonces, will you work? ¿Trabajarás? Les comento, si no está muy claro pueden checar el video y ahí tenemos los diferentes usos de will, de going to y de presente continuo. Bien, pero bueno, ahora dejémoslo con la pura estructura, solo para comprender a grandes rasgos. Será entonces will, sujeto y verbo en forma base. Si yo quisiera hacerlo en pregunta de información, no solamente de sí o no, pues tomo una de las preguntas WH, después pongo la estructura que ya me aprendí, que será will, sujeto y verbo sin modificar. Entonces, será lo mismo que aquí. Si le quiero preguntar dónde trabajarás, pues utilizo el where, will, you, work. Where will you work? ¿Dónde trabajarás? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya aprendiendo yo la estructura básica, primero la diferencia entre si quiero hacer una pregunta que se responda con un sí o con un no, o quiero hacer una pregunta de información. Después aprendiéndome todas las preguntas WH, o al menos las más comunes, que les comentaba que hay más. Y después ubicando o identificando cuál es el tiempo gramatical en el que yo quiero hacer mi pregunta, si es presente, si es pasado simple, si es presente continuo, presente perfecto o algún tipo de futuro como el de going to o como el de will. Pero una vez que yo comprendo cómo funcionan las estructuras, me es más sencillo hacer pues una pregunta en cualquier otro tiempo gramatical que vaya a ver después. ¿Ok? Bueno, hasta aquí les voy a dejar el video porque ya quedó un poquito largo, pero si estuvieron siguiendo todo desde el inicio y prestando la atención, estoy segura que van a poder realizar sus preguntas en inglés. Ok, no se les olvide darle like, suscribirse y ver nuestra página web que está buenísima. Hasta luego. Bye bye.